Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 2 de mecánica de fluidos. Daremos inicio a la presentación de nuestro encuentro síncrono número 2 para la asignatura de mecánica de los fluidos. Hoy estaremos visualizando nuestra estática de fluidos. Me permito compartir pantalla para iniciar la presentación. Nuestro tema de hoy, de nuestro encuentro síncrono número 2, está referido a la estática de los fluidos. Como su nombre lo indica, estática de los fluidos no es más que el estudio de los fluidos en equilibrio. Las condiciones que deben de darse para nuestros fluidos permanezcan en equilibrio. Recordemos que un fluido es todo aquella materia que está sujeta a un desplazamiento, bien sea un desplazamiento desde un punto A un punto B. Ese desplazamiento puede ser, o ese flujo puede ser de forma laminar o de forma turbulenta. Así que ese fluido puede estar en condición de líquido o puede estar en condición gaseosa. Bien, recordemos entonces nuestras propiedades de los fluidos. Todas son importantes, pero para nuestra parte de la estática vamos a tener en consideración la presión, la densidad, su peso específico, entre otros. Veamos nuestra ecuación fundamental de la estática de fluidos. Conseguiremos este cuerpo que hemos representado acá, el cual está sumergido en un fluido. Como observamos en la gráfica, tiene presión
en todas sus caras. Presión en esta cara lateral, presión en la otra cara lateral, presión por parte del fluido que rodea a dicho cuerpo. Presión en la parte superior y presión en la parte inferior, más una presión de contraposición señalada, como se visualiza. Entonces, denotamos como el cuerpo está a una distancia y con respecto a su fondo. Entonces, esto sería nuestro fondo del recipiente. Y vamos a hacer el estudio de ese cuerpo para una porción infinitesimal, el cual llamamos diferencial de Y, una pequeña parte o pequeña porción de su altura referente al fondo. Esto es lo que nos da la capacidad o la ventaja de que esté representada en cualquier altura con respecto al fondo. Puede estar representado en esta sección, puede estar representado acá, puede estar representado en el fondo en cualquier posición. Es decir, que sería totalmente válido ese diferencial de Y si hacemos el estudio acá, hacemos el estudio en otra posición, porque nos cambia nuestra condición, no nos cambia nuestra condición. Se visualiza como que la posición, acá entonces tenemos diferencial de Y, pero viven diciendo la misma condición, el mismo diferencial de Y. O sea que acá, este sería el mismo diferencial de Y. Observes entonces cuál es la ventaja de realizar una porción infinitesimal. Así que, como estamos estudiando estática, no es más que el equilibrio de los fluidos, nuestro equilibrio. Bien, nuestro equilibrio. Así que el equilibrio de fluido consta de tres condiciones fundamentales para que exista, para que pueda ocurrir. La número uno, el peso. Así que el peso es igual o no es más que el producto de la densidad del fluido. Este fluido posee una densidad característica. Supongamos que sea agua, tiene una densidad del H2O. Pero si el fluido es de otra característica, un aceite, entonces tendría una densidad del aceite en cuestión. Por su volumen, fíjense, el volumen es el total que contiene a dicho fluido por la gravedad. Así que esto, esto no es más que el peso. El peso no es más que la densidad por su área, por su diferencial de altura, por la gravedad. Otra condición, debemos de tener la fuerza que ejerce el fluido sobre la cara inferior, esta que estamos viendo acá, esta señora. Recuerden que esta es nuestra cara inferior. La tercera condición, la fuerza que se ejerce sobre la cara superior. De nuestra cara superior, ¿de quién? De ese cuerpo que está sumergido, es este que tenemos
nuestra cara superior. En tal sentido, fíjense que nuestra cara superior no es más que la presión, fuerza diferencial de presión por su superficie. Esto sería superficie, también conocido como... Bien. Y nuestra condición de equilibrio, entonces fíjense, estamos igualando ambas condiciones. La condición uno y 2 será nuestra condición uno más nuestra condición 2 es igual a nuestra condición 3. Por lo tanto, ese diferencial de presión, que será mi ecuación característica, la estática no es más que esa contraparte de la fuerza, menos la densidad por la gravedad por su diferencial de altura con respecto al fondo. ¿Bien? Entonces, si observamos acá, aquí observamos la superficie del cuerpo, diferencial de altura, nuestra condición uno sería igual a ¿qué? Al peso nuestra condición 3 es la fuerza sobre la cara del fluido. Bien, y nuestra presión por esa superficie o esa área, estamos contenida acá, la que va subiendo. Bien, de esta manera observamos que sería nuestra condición fundamental para que exista un equilibrio en nuestro cuerpo, en un fluido, cuerpo sumergido en un fluido determinado. Una diferencia de presión que me va a originar que el cuerpo esté en equilibrio. Bien, partiendo de la condición anterior de nuestro gráfico anterior o imagen anterior y nuestras diferencias de altura
Integramos la ecuación entre los límites de A y B, como se nota acá, los límites de A y B, ¿de quién? De esa diferencia de presión. Esta es diferencia de presión. Esa diferencia de presión es la que me va a originar dicha estática, o dicho, estabilidad de ese cuerpo que esté sumergido en el fluido. ¿Correcto? Así que, integrando con respecto al diferencial de presión, con respecto a la presión a la presión B, es decir, cara superior aquí y acá, la cara inferior, se nos transforma en nuestros límites con respecto a la altura. Nuestra altura en A y nuestra altura en B. Recuerden que habíamos dicho que el diferencial de presión no era más que menos la densidad por la gravedad por esa diferencial y altura. En tal sentido, lo que estamos despejando en función del delta P, así que en propiedades de integración tenemos la presión en B menos la presión en A es igual a la constante de la densidad, la gravedad, por ser diferencia de altura, esa altura en A, menos la densidad por la gravedad por la altura en B. Estas son, acá ya tenemos en función de las propiedades integrales. Bien, así que ya habíamos situado el punto B para la superficie y el punto A para la cara inferior, que es la que está en acción, en una fuerza que viene de acá, del fondo. Bien. Y recuerden que tenemos una presión atmosférica, la cual fluye aquí, atmosférica, y tenemos una altura total, que sería, acá, que sería nuestro H, altura incidiendo sobre nuestro diferencial de superficie, sobre nuestro cuerpo. Así que ella nos está quedando como resultado, la presión es más que nuestra presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica la llamamos SO más la densidad del fluido con su gravedad, la altura. Sería nuestra presión. Así que la condición para determinar la presión es regida por la ecuación de la presión atmosférica, más la densidad del fluido, la gravedad por la altura.
Medida de la presión manométrica. Fíjense, tenemos un tubo en forma de U, donde tenemos acá una presión atmosférica, una diferencia de altura y un equilibrio de los fluidos. Bien, entonces tenemos una diferencia de altura, aquí tenemos nuestro punto B y fíjense, y aquí tenemos la altura con respecto de A. Y acá tenemos, y aquí pedimos, observamos, se mide de la presión. Esto sería un manómetro. ¿Sí? Sería mi mano. Y recuerden esta ecuación que acabamos de obtener, que se obtuvo en nuestra lámina anterior. Esto entonces sería el principio de quién, de obtener mi presión en un punto. Presión manométrica. De que él está tomando las diferencias de altura. La densidad relativa de un líquido. Si vamos a tomar la medida con respecto a nuestra densidad relativa del líquido. Fíjense que tenemos una altura H2, una altura H1. Acá tenemos nuestra presión atmosférica y acá tenemos estos líquidos son incomprensibles, no se mezcla. Eso es lo que significa líquido inmiscible, cuales no se mezclan. ¿Bien? Así que dice que la presión en el punto A, la que hemos medido, no es más que la presión atmosférica por más la densidad 2 por la gravedad por altura 2. Es esta. Y la presión en el punto B, correcto. ¿Cuál sería nuestra presión en el punto de la que estamos ejerciendo aquí? Que tenemos nuestra altura, no es más que la presión atmosférica más la densidad del fluido 1. Este señor es el fluido número 1. Este señor aquí es el fluido número 2. Así que, igualando ambas presiones, es decir, P de A es igual a de B, nos quedaría la relación de densidades igual a la relación de altura. Esto lo que nos indica es que las densidades de dos líquidos no visibles, es decir, que no se mezclan, no se mezclan, tiene una relación inversa con respecto a su altura. ¿Alturas de quién? Estas son alturas de columnas, bien, porque está en un tubo en forma de U. Entonces, recuerden que H es más que la altura
en columna. Veamos una aplicación. Un gato hidráulico, una gata hidráulica consiste en un cilindro grande de área A conectado a un cilindro pequeño de área minúscula. En este caso sería área 1 y en este caso sería cilindro grande de área 2. Y acá un cilindro pequeño, el cual tendríamos una área sub 1 como se ve en la imagen. Bien, ambos están llenos de aceite y se le aplica una fuerza llamada F1 acá, para que esa fuerza se transmita a lo largo del fluido, y haga desplazar el émbolo a su 2 hacia arriba. Y si acá tenemos un objeto, un auto, acá, nuestro auto vamos a colocarlo como si fuese una caja. Bien, él va a cambiar de la posición 1 va ahí a nuestra posición 2. Y esto sería nuestra diferencia, nuestra altura. Correcto. Entonces, esa fuerza es la que nosotros debemos saber cuánto vamos a aplicar de fuerza para que pueda mover ese auto. Digamos que ese auto pesa, o esa caja pues, pesa 12.000 newton, 12.000 newton, para que pueda desplazarse. ¿Quién sería esa fuerza? Así que vemos nuestra solución, sabemos que la presión no es más que fuerza dividido para el área. En este sentido, nuestra fuerza esta sería la mayor y esta sería menor, ¿cierto? Entonces, émbolo, área mayor, y acá tenemos nuestra área menor. En tal sentido, necesitamos saber cuánto vale la fuerza, porque sabemos que esta fuerza tiene un dato de 1.200. Fuerza vale, este es el auto, es igual a 12.000, no 1.200, 12.000 newton. Conocemos las áreas y esta es la que nos interesa saber. O también la fuerza llamada. Así que despejamos, regresando a la álgebra, vemos que la fuerza para mover, de aplicar, para mover un auto de 1.200, de 12.000 newton, nos da que esta fuerza F1 debe ser igual a 240. Esto sería el principio hidráulico, un principio de un gato o gato hidráulico, de multiplicación de fuerza. Este es un principio de multiplicación.
Muchas gracias por su atención. Sería hasta nuestro encuentro síncrono número 3. Me despido.